Telereportaje. El doctor Jesús Pech Kuch es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud y esta mañana platicó con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Doctor Pech, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola Emanuel, buen día, gracias, muy amable, igualmente, gusto saludarle. Importante lo que planteaba yo hace un momento, antes de la pausa. Hemos tenido distintos reportes de que gente que llega sintiéndose muy mal al hospital terminan por no entrar porque fallecen o en la recepción del hospital les pasa algo, esto es, no aguantan a entrar. ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿Nos puedes explicar, entender por qué se está dando esta situación? Sí, Emanuel, creo que desafortunadamente, como tú bien sabes, esa pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 es un virus altamente infeccioso que produce complicaciones respiratorias severas en pacientes, sobre todo mayores de 60 años. ¿Qué ha sucedido con varios casos? Desafortunadamente hemos hecho un llamado a la población para que en el momento que ellos empiezan a tener complicaciones respiratorias, esa falta de aire que manifiesta, acudan de inmediato a una unidad de salud al hospital para que puedan ser atendidos de manera oportuna. Hemos tenido casos en los cuales hemos estado presentes en la vivienda del paciente con una serie de personas para poder convencerlos de que accesen al servicio inmediatamente del hospital para poder evitar que se compliquen. Desafortunadamente no hemos podido convencerlos. ¿Esto se resisten, doctor, se resisten los pacientes que tienen COVID y que se empiezan a sentir mal a ser trasladados al hospital? Es parte. Hemos encontrado experiencias de ese tipo en algunos municipios y aquí en Villahermosa. También hemos encontrado pacientes que están en su domicilio y se les ha indicado que en el primer momento que ellos empiezan a sentir esa falta de aire, esa disnea, esa dificultad para respirar, acudan de inmediato al hospital. ¿Qué ha sucedido también en la mayoría de los casos? Esperan a que se agudice el cuadro y de pronto ya llegan muy complicados al hospital y prácticamente no podemos hacer nada en muchos de esos casos. Esto es, no se trasladan en tiempo. Si se hubiesen trasladado en tiempo, hubiese sido mucho más fácil el poder atenderlos. Sin embargo, debido a que se esperan ya a que se pongan muy graves, cuando llegan la situación es muy complicada y en muchos de estos casos fallecen. Así es, en efecto. Mire, Emanuel, ante esta situación, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado implementó la estrategia de poder establecer un kit de apoyo para los pacientes que están en sus domicilios positivos a COVID, en la cual se les da un aparato que se llama oxímetro. Este aparato mide la saturación de oxígeno en sangre, lo cual nos permite a nosotros saber en qué momento es necesario que ellos acudan inmediatamente al hospital. Nosotros les tenemos indicado en este momento los oxímetros que se están repartiendo, distribuyendo a estos pacientes, de que se hagan lecturas 3 veces al día. Y en el momento que en ellos la lectura indique que tiene menos de 90 de saturación, por favor, inmediatamente acudan al hospital para que puedan ser atendidos. Esa es parte también de la estrategia de atención que está implementándose por parte de la Secretaría de Salud para poder evitar esas complicaciones que hemos tenido y desafortunadamente fallecen en la mayoría de los casos. A ver, doctor, para entenderlo bien, cuando alguien es confirmado con COVID, Secretaría de Salud le da un kit y en este kit viene incluido este oxímetro, dice que se llama, donde tendría que estarse el paciente verificando la oxigenación. ¿Es así? Así es. Pero no lo hacen muchos de ellos, se esperan, no hacen caso. Sí. En muchos casos ellos de alguna manera no hacen la actividad. Nosotros lo que estamos haciendo, insisto, es llamándoles por teléfono, estamos haciendo un monitoreo para poder ver las lecturas que tienen ellos. Y de pronto el usar el aparato del oxímetro no es muy complicado, porque es aplicárselo en un dedo de la mano y ver la lectura que en automático se presenta en la pantalla y nosotros poder decir, bueno, ¿qué tanto está saturando? 90, 95 está perfecto, pero cuando bajas de 90 es indicativo de que es necesario ser evaluado en un hospital, insisto, para poder evitar complicaciones. Cuando baja la oxigenación de inmediato,
es el traslado al hospital, pero hay pacientes que se resisten, que se rebelan, doctores. Increíble, no puede uno creer que ante una circunstancia como esta, la gente que está con el virus no quiera ser trasladada a un hospital. En algunos casos, hasta los presidentes municipales o presidentas municipales han acudido para el domicilio para poder convencerlos. Contactamos a diferentes familiares y autoridades para poder convencer en algunos casos a estos pacientes de que por favor acudan al hospital. Es más, la ambulancia ha estado presente en algunos casos en el domicilio de la persona y se han negado a subirse a la ambulancia. Esto lo decimos con toda la veracidad. Bueno, pues es que es muy grave la situación y por eso es que se han dado situaciones como las que han reportado algunas personas que cuando llegan al hospital pues ni siquiera los ingresan porque terminan falleciendo. Entonces entendemos que llegan en una situación crítica ya en etapa final, doctor. Así es, en efecto, Manuel. Yo creo que aprovechando ampliamente tu espacio, el llamado que tenemos que hacer a la población es de que en primer lugar, hagamos caso a todas las medidas de prevención que se están implementando para poder nosotros evitar más contagios. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos una sana distancia, que tengamos un resguardo domiciliario, de que hagamos caso a todas las actividades que tenemos que realizar dentro de la casa para poder evitar contagiarnos. Y solamente salir a las actividades esenciales que tenemos que hacer, si es que hay que comprar comida o hay que ir a trabajar si es necesario. Pero sí es necesario y oportuno indicarles de que por favor hagamos caso a ese tipo de recomendaciones que estamos insistiendo a cada rato. Porque en este momento, como tú bien sabes que estamos en la fase 3, la transmisión de la enfermedad se está dando de manera mucho más intensa y de pronto, si tú te das cuenta en las estadísticas, en promedio en el estado de Tabasco estamos reportando prácticamente un poco más de 50 casos en estos últimos 14 días. Entonces, el hecho de que tengamos ese tipo de transmisión en este momento, es necesario que la gente nos apoye para que nos cuidemos todos. Creo que el señor gobernador, cuando emite el decreto que va a empezar a funcionar el día de hoy a las 4 de la tarde, es por la necesidad de que tenemos que estar en casa, de que tenemos que tener un resguardo domiciliario. La movilidad de la gente es intensa en el transcurso del día. En este momento eso lo tenemos que evitar. Creo que si nosotros hacemos caso a las medidas de prevención que se tienen que realizar para poder evitar contagiarnos, vamos a hacer muchísimo para evitar que sigamos enfermando y por supuesto que la posibilidad de que no se sigan falleciendo las personas, sobre todo las personas adultas de 60 años y más que tienen una complicación o una comorbilidad como es diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces ese tipo de morbilidad agregada es un factor de riesgo para que se compliquen mucho más los pacientes. 8 de la mañana con 1 minuto, estoy platicando con el doctor Jesús Pech, que es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿se puede obligar a los pacientes que no quieren ser trasladados al hospital? ¿Puede la autoridad determinar que se trasladen aunque no quieran ellos? Desafortunadamente muchas veces no podemos hacer eso. Es una voluntad del paciente el poder hacer eso. Te quiero también decir una experiencia. Hay pacientes que están hospitalizados y tenemos el caso de que pueden negarse a ser entubados. Entonces muchas veces tiene que ser una voluntad o una decisión del enfermo o de los familiares en este caso para poder convencerlos de la urgencia y de la necesidad de poder movilizarlos a un hospital para su atención. Doctor, ¿tienen el registro de cuántos pacientes por COVID en Tabasco han fallecido por no haber sido trasladados a tiempo al hospital o por no haber querido que se les intube? No tenemos el dato exacto ahorita, pero se han presentado más de 7 defunciones con estas mismas características que puedo mencionar en Tacotalpa, en Cunduacán, en Centla, aquí en el propio municipio del centro, donde hemos tenido ese tipo de situaciones. Antes se mencionaba de un caso en Comalcalco. Así es, que falleció en la puerta del hospital, pero se negaron en un principio a ser atendidos de manera oportuna. Yo quiero comentarte, Emanuel, que en verdad la preocupación nuestra es de poder nosotros convencer a la población de que cuando hagamos un llamado es por el beneficio de su salud. Y si nosotros acudimos a su domicilio
para poder nosotros convencerlos de que su atención va a ser mucho mejor en un centro hospitalario donde tenemos terapia intensiva, tenemos ventiladores y personal médico calificado para su atención, pues definitivamente tenemos la oportunidad de poder hacer algo por la mejoría de su salud. Pero es increíble que les están generando las condiciones para poder darles la atención que necesitan, para poder atenderlos correctamente, se resistan las personas, tal vez porque no crean todavía que se pueda agravar su situación. Ay, ¿qué es, doctor? ¿Rebeldía o ignorancia o ambas cosas? Yo considero que pueden ser ambas cosas. Fíjense, como todos bien sabemos, el padecimiento muchas veces, en el casi el 80% de la población puede cruzar de manera leve, como un proceso respiratorio leve, pero no sabemos en qué momento se puede complicar. Y entonces de pronto tenemos que estar conscientes que este padecimiento que estamos viendo a nivel mundial, a nivel nacional, que han ocasionado demasiadas muertes, porque se complican de manera inmediata. Es muy abrupto la complicación en los procesos respiratorios que suceden con este virus. De ahí la necesidad, insisto, de que la gente se informe en los medios oficiales, donde se están informando cómo está la enfermedad y cómo se pueden complicar y de qué manera pueden evitar tener complicaciones o enfermarse, por supuesto. Doctor Pech, hay otro asunto que también hemos estado ventilando continuamente aquí en Telereportaje, que tiene que ver con la automedicación. Hay quienes están en estos momentos decidiendo qué cosas tomar, o van a alguna farmacia y en alguna atención rápida les sugieren tal o cual circunstancia. ¿Esto, si tienen COVID, pudiera agravar su situación? Claro, fíjense que esto es una pregunta demasiado importante como para poder que la gente lo escuche. Estamos nosotros pidiendo, por favor, que no se automediquen. La automedicación no está indicada. Desafortunadamente en las redes sociales, en muchos medios están saliendo de que X o Y medicamentos son medicamentos que van a ayudarte para poder hacer mejoría en tu padecimiento. Por favor, eso no lo hagan. Lo que está indicado en este momento, si tenemos un proceso de este tipo, es utilizar el paracetamol para mejorar la temperatura que se presenta y todo el malestar general. Tomar muchos líquidos, tener una adecuada alimentación, pero por favor, toda medicación o todo tratamiento que le tengan que indicar, que sea por un facultativo, un médico que esté facultado para poder indicarles qué medicamentos deben de tomar. Yo, en este momento, la Secretaria de Salud indicó que se haga un llamado, convocar un llamado a los consultorios que se encuentran en las diferentes farmacias, para que también los médicos que están tratando a este tipo de pacientes o que puedan llegar a esos consultorios sepan cuáles son las medidas que deben de tomar para administrar un medicamento. Porque definitivamente el automedicarse puede complicar mucho más el padecimiento. Es necesario que la gente sepa que la automedicación nunca va a ser adecuada. Estos hospitales, estos consultorios que vemos en las farmacias tendrían que canalizar a un paciente con estos síntomas de inmediato a un hospital, a una atención médica como la que está dando el sector salud de Tabasco, para que de inmediato sea atendido por quienes están llevando a cabo este procedimiento para pacientes con COVID. Es preferible que no les receten, sino que los canalicen de inmediato. Así es, en efecto. Fíjense, Manuel, que el objetivo, y hay una norma oficial mexicana, que es la norma oficial número 17 de la vigilancia epidemiológica, que indica que todo padecimiento sujeto a vigilancia debe ser notificado de manera inmediata. Los doctores que están atendiendo este tipo de consultorios ya están enterados que tienen que hacer ese tipo de notificación y ese tipo de referencia. Insisto, es necesario, se le va a volver a hacer un llamado de nueva cuenta para que ellos estén totalmente convencidos de la necesidad de cómo deben apoyar para que estos pacientes no se compliquen. Sí, también. Indicar que no se deben de automedicar. Claro, también hemos visto cómo te llega material por los chats de WhatsApp o cosas que circulan en redes sociales de que tómate esto, tómate aquello porque es bueno tal medicamento. Eso sería muy grave en caso de tener COVID, porque podría agravar la situación. Así que tampoco hacer caso de todo eso. Si uno se siente mal o sospecha tener la enfermedad, el virus, lo que se necesita hacer de inmediato es trasladarse a un hospital. Así es, en efecto. Recordemos que como es un padecimiento nuevo,
no hay evidencia científica exactamente en este momento que nos indique que X medicamento va a ser un medicamento que va a ayudar a la mejoría. Por esa razón vamos a seguir insistiendo y informando a la población que debe de ser atendido en una unidad de salud por un médico que esté preparado para tal efecto. Doctor Pecha, hay otro asunto que ha acaparado también la atención de las personas, son las 8:08, que tiene que ver con el brote que ha surgido en la Casa del Árbol. ¿Nos puedes abundar sobre esta situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué el contagio? Es un brote importante, se hablaban de 18 personas contagiadas, ya falleció una persona de la tercera edad. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la Casa del Árbol? Bueno, en la Casa del Árbol sí, como tú bien dices, se presentó un brote importante que incluye a los residentes de la Casa del Árbol, así como personal que labora en esa institución. De inicio, la señora Celia Bosch, que es la directora del DIF, implementó un operativo, un filtro sanitario muy estricto, en la cual todo personal que entraba tenía que sanitizarse, tanto zapatos, manos, usar cubrebocas, una serie de acciones que permitieran que el personal pudiera estar en las mejores condiciones de poder cuidar a los adultos mayores que se encuentran ahí. Desafortunadamente, como siempre, puede haber un descuido que propició que alguien llevara el virus y hubiera un contagio interno. En este momento se están haciendo las acciones necesarias para que estos pacientes adultos puedan ser atendidos en una unidad hospitalaria y van a estar canalizados al Hospital Juan Grant para que se tengan toda la oportunidad de poder atenderlos. Como tú bien sabes, el Hospital Juan Grant está preparado con camas para hospitalización para pacientes que no están delicados y pacientes muy graves con terapia intensiva. De esa manera se está implementando la estrategia de canalizarlos para poder tenerlos cerca del hospital y ser atendidos como debe de ser. Los 9 casos positivos de los residentes que resultaron positivos por COVID, ¿están ya en el hospital? Ya empezaron a trasladarlos a todos desde el día de ayer, hermano. Bien, y en cuanto al personal de la Casa del Árbol que también resultó positivo, ¿se trasladaron al hospital o ellos están en aislamiento? Ellos, prácticamente ninguno de los trabajadores de la Casa del Árbol requirió hospitalización, todos están en resguardo domiciliario, obviamente se están vigilando por 14 días para ver si no existe ninguna complicación, se monitorean, insisto, para que ellos indiquen cómo están evolucionando día a día. Si no existe ninguna complicación, ellos van a estar sus 14 días vigilados en su domicilio para que posteriormente ya luego puedan reanudar sus labores como debe de ser. ¿Cuál es la población de residentes en la Casa del Árbol? ¿Perdón? La población de residentes, ¿cuántos adultos mayores están ahí? 76 residentes. Bien, ¿los demás no tienen problemas? Bueno, los demás que no tienen ninguna manifestación clínica ni nada de eso, que están en aislamiento. Se implementó la acción de poder tenerlos en aislamiento dentro de la misma Casa del Árbol. Es una casa bastante amplia. Se están haciendo todas las labores de sanitización para poder evitar que se puedan contagiar. Eso se está haciendo de manera desde el inicio de que se detectó este brote. Y obviamente se están muestrando a todos los que tengan las manifestaciones para poder determinar cuántos más pueden estar contagiados. ¿Se teme que otros adultos mayores pudieran tener ya el virus? Podría pasar, Manuel, podría pasar. Por esa razón se están tomando las muestras para poder cubrir el total de los residentes de la Casa del Árbol. Bien, ellos no serán trasladados en estos momentos, sino permanecerán ahí en tanto se confirme. Exactamente, y de todas maneras se está haciendo una vigilancia permanente por 24 horas, porque si sucede alguna complicación de lo que no se han todavía trasladado al hospital, inmediatamente llevarlos y poder ser atendidos en el Hospital Juan Graham. Doctor, yo agradezco estos minutos importantes, lo platicado, para puntualizarle bien a la población sobre estos temas que, bueno, pues son relevantes, que están ahí en la mesa y que generan también mucha polémica. Buenos días, gracias. Gracias a ti, Manuel, muchas gracias por el espacio.
Buenos días, es el doctor Jesús Pech Kuch, es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud, que nos precisa sobre estos asuntos para que la población tenga la información correcta. Las 8:12, hago la pausa. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir